Aquí, entre dos. Esta mañana nos acompaña aquí entre dos el doctor Adolfo Laborde, investigador del CIDE. Doctor, muchas gracias. Antes que otra cosa, muy buenos días. ¿Qué tal, Pati? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. A tus órdenes. Doctor Laborde, estamos transmitiendo en vivo desde Tijuana, Baja California. Y bueno, me gustaría preguntarte tú como experto, ¿cómo ves la situación en estos momentos para la zona fronteriza de México bajo la administración del presidente Donald Trump en los Estados Unidos? Bueno, Pati, muchos hemos visto ya la profundización de la política migratoria restrictiva, repatriaciones, se terminó, por supuesto, todas estas ventajas que se le daban a la migración irregular, a muchos grupos que venían de algunos países, especialmente Centroamérica, Venezuela, Haití. Eso ya se terminó y hay una política de reversión al respecto y mucha gente que era población flotante, pues está pensando en quedarse en la frontera o bien regresar a algún punto de la República Mexicana o bien regresar a sus países, porque como bien sabemos, no solamente es una política restrictiva, sino también hay una militarización de la frontera y eso de alguna manera inhibe y pues tiene como por objetivo llegar a esa tasa cero que el señor Trump tanto habla. Ahora, ¿esto impacta desde el punto de vista económico a las zonas o a los estados fronterizos con Estados Unidos, doctor? Por supuesto que sí, Pati, porque no hay tanto presupuesto para poder dar respuesta a las demandas de esa población flotante, de esa población que ha llegado ahí con la esperanza de pasar hacia Estados Unidos. Los municipios, las ciudades fronterizas no tienen los recursos, las capacidades para ello. Y bien, si bien es cierto, estamos en una situación compleja en temas humanitarios, también es complejo el tema de administrar esos flujos migratorios que, repito, muchos de ellos ya están pensando en quedarse en México por ese sello de la frontera norte, Pati. Por otra parte, doctor Laborde, sabemos que los estados fronterizos son, pues sí, decirlo así, clave en el proceso de integración con los Estados Unidos. Y de hecho, esto no va a cambiar. No, efectivamente, el proceso de integración desde hace más de 30 años con el famoso Telecán, hoy el TEMEC, independientemente de que haya magos por parte de la administración del señor Trump en tener una diplomacia arancelaria, restrictiva con México, y donde se violan varios puntos del TEMEC, sigue siendo parte fundamental del proceso de exportación de México. Más del 83% del comercio se va a Estados Unidos, recibimos una gran cantidad de comercio por parte de ellos, somos sus principales socios comerciales en el mundo, desplazando a China y a Canadá, a estos dos países, y eso lógicamente hace la frontera muy dinámica en temas de servicios y mercancías. Por eso es importante entender lo que se está dando en el contexto de la reforma a la ley aduanera, que pretende ser más ágiles, despachar mejor, especialmente en los puertos fronterizos. Tú tocas este aspecto muy importante, la ley aduanera, con los cambios que hubo, doctor. ¿Cómo puede impactar precisamente para agilizar más el intercambio comercial con los Estados Unidos? Mira, uno es agilización comercial, Pati, la otra es proteger a la frontera de importaciones y exportaciones que no cumplían la regla, la ley arancelaria y por supuesto la ley aduanera, y fijar más límites hacia las empresas que de alguna otra manera utilizaban a México como salto arancelario para reexportar sus productos a América del Norte. Eso lógicamente traerá consigo un mayor control aduanero, una mayor recaudación y por supuesto un mayor control sobre los agentes aduanales, que muchos de ellos se prestaban a este tipo de malas prácticas. Ya está ahí la administración Trump, como tú nos indicas, pues con medidas restrictivas con respecto a muchas áreas importantes que tienen que ver con México. Ya está ahí. ¿Qué se podría hacer para pues que la situación no se vea afectada principalmente desde el punto de vista económico, doctor? Mira, la relación con Estados Unidos es compleja, es multisectorial, todos están empatados en temas de la agenda bilateral. El comercio es muy importante, como ya lo comenté. Hay una prórroga de aranceles que se vence muy pronto, a principios del mes de noviembre, pero también se contamina con el tema del fentanilo, con el tema del crimen organizado, el tema de la gobernabilidad, el tema de las famosas visas de estos funcionarios públicos y expolíticos que están en la opinión pública. Entonces hay que separar temas, hay que cooperar y por supuesto tender hacia un proceso mucho más viable de integración económica, donde no se nos castigue, donde se respete el libre comercio y las reglas, como ya repetí, tengan que tener como cometido un proceso de integración a largo plazo, siendo América del Norte
Norte. De lo contrario, tendríamos que estar ya buscando un plan alternativo de diversificación comercial. Así es, y hay que recordar lo que mencionó hace unos días el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. El TEMEC va a permanecer, va a sobrevivir. ¿Lo consideras así, doctor? Bueno, mira, el espíritu del TEMEC es que haya facilitación comercial, eliminación gradual de muchos aranceles que ya se había logrado en casi todas las fracciones arancelarias. Sin embargo, pues la nueva política arancelaria que responde a una política de reindustrialización de Estados Unidos tiene como cometivo pues darle tratamiento diferente a sus socios, y ese tratamiento es replantear el TEMEC, replantear las reglas de operación, y muchas de esas violarían el espíritu del TEMEC, que es el libre comercio. Por lo tanto, probablemente tendríamos una versión diferente del TEMEC, pero con otro tipo de acuerdos, como algunos aranceles compensatorios, algún arancel externo común para protegernos de países como China desde la perspectiva de Estados Unidos, o de otras economías asiáticas que utilizan a México como un trampolín. Ahora, ¿qué sectores se impulsan o se han impulsado históricamente entre México y Estados Unidos que tengan un impacto principalmente en la zona fronteriza, doctor Laborde? La manufactura, Pati, fundamental, sector automotriz, autopartes, muchos procesos que se acaban en México. Para ello, el país, la Secretaría de Economía, estableció una gran cantidad de programas de promoción a los insumos internacionales, el INMEX, el PROSEC. Hay muchos programas que la Secretaría de Economía ha establecido, los famosos parques industriales, los clústeres que se están creando en las franjas fronterizas, para precisamente establecerlos como punto logístico de partida al proceso de exportación a Estados Unidos. Esos sectores son muy dinámicos, aeroespacial es otro, eléctrico. Ya hemos tenido replanteamientos en el tema de la estructura económica de la frontera y del país, y eso, repito, pues ha sido gracias a los procesos de integración sectorial que se viven en América del Norte. ¿Qué se puede esperar desde tu punto de vista como internacionalista, como experto, pues en los próximos meses o tal vez años, doctor, en la zona fronteriza en relación con Estados Unidos? El comercio seguirá, se va a replantear un poco el tema de los encadenamientos productivos, se va a replantear un poco el tema arancelario, el tratamiento arancelario de algunos sectores que el señor Trump desea que se regresen a Estados Unidos. Esto se le llama repatriación de capitales y de industrias, y eso de alguna manera va a cambiar, por supuesto, las reglas del juego. Sin embargo, pues México sigue siendo un competidor importante en el mercado global. Tenemos ventajas comparativas, competitivas, la posición geográfica en México es importantísimo. Bien o mal hay estabilidad económica, bien o mal hay un conocimiento del mercado de América del Norte, y bien o mal hay un proceso desde hace 30 años, como ya lo comenté, de integración sectorial en algunos sectores, Pati. Y sobre todo que hemos visto, doctor, que hay podríamos decirlo así, una actitud de resiliencia por parte del gobierno de México ante los desafíos que implica la política de Donald Trump en todos los sentidos. Lo que ha dicho la presidenta, el propio secretario de Economía, Marcelo Ebrard, han establecido un punto de encuentro, visitas múltiples a Estados Unidos, pero también es cierto que debemos de establecer ya un proceso de negociación simétrico, no asimétrico. Es difícil, pero así lo tendremos que estar viendo, ir pensando en un proceso de reindustrialización nacional a través del Plan México, a través de este nacionalismo económico, que difícilmente va a lograrse si no tenemos pues una vocación nacional. Lo hecho en México está ayudando, pero Estados Unidos o el mercado de América del Norte no lo es todo. Por lo tanto, sí es recomendable establecer una política de diversificación con otros socios comerciales. Desde el punto de vista de la situación migratoria, ¿qué panorama podríamos esperar, doctor? Hemos leído que incluso ha bajado la afluencia de migrantes hacia los Estados Unidos. Mira, Pati, desde México. Es un proceso complejo, triste, porque hay una gran cantidad de detenciones. Lo hemos visto todos en las noticias, redadas en ciudades donde nunca se pensó que hubiesen: Chicago, Los Ángeles, Nueva York. Esta ciudad santuario que tanto se decían que eran parte fundamental de este proceso de asimilación, este proceso amigable con la migración, seguirán desde esta perspectiva restrictiva, desde esta perspectiva de culpar de los grandes males de Estados Unidos a los migrantes, y eso lógicamente tendrá un efecto en México con la repatriación de mexicanos que llevan mucho tiempo en Estados Unidos, de repatriación de extranjeros, muchos de ellos centroamericanos, caribeños, sudamericanos, venezolanos especialmente, que pues
pues vamos a tener que apoyarles en su proceso de asimilación en México o de repatriación a sus países, y para eso se necesita dinero que no hay, Pati, y por lo tanto, pues sí, desafortunadamente el panorama no es alentador, pero bueno, pues hay que trabajar con ellos, hay que tener una política migratoria humanista, como ellos lo dicen, y ayudar a los hermanos migrantes. Así es, sobre todo también tomando en cuenta que la mano de obra mexicana en Estados Unidos ha tenido repercusiones importantes desde el punto de vista económico, doctor. No ha sido cualquier cosa la presencia de mexicanos en ese país. Han hecho un gran trabajo en sectores construcción, servicios, manufactura, fábricas, limpia, construcción, son fundamentales, pieza fundamental para algunos sectores de la sociedad de los Estados Unidos, y ya también tenemos generación de mexicanos de segunda o tercera generación que se han ido incorporando en otro nivel laboral. Por lo tanto, hay presencia de mexicanos de segunda generación en muchos sectores, en muchas partes del territorio de los Estados Unidos, y eso es algo que no podemos negar y que lo vemos todos los días, Pati. Ahora, tú que andas por todas partes del mundo, doctor, ¿te ha tocado últimamente vislumbrar, ver cómo está pues el flujo de tanto de mexicanos como de estadounidenses en los puntos fronterizos? Sí, por supuesto, en algunos puntos fronterizos donde se ha vuelto más restrictiva, más estricta la vigilancia, la revisión de documentos, ha habido pues aglutinamiento. A mí me ha tocado en algunos puntos fronterizos también, en algunos aeropuertos de Estados Unidos donde hago vuelos de conexión, donde la revisión pues es más exhaustiva. En alguna ocasión me ha tocado segunda revisión, donde te mandan al cuartito y ahí te preguntan hasta que lo que comiste un día antes. Entonces sí, eso se ve, es natural, es parte, repito, de esta profundización de la política restrictiva de Estados Unidos, donde no solamente ya es un cuestionario, en algunas circunstancias te revisan tus redes sociales, tus teléfonos, y eso puede ser pues parte negativa en caso de que te pronuncies en contra del señor Trump, para que no te dejen entrar o para que te den un permiso de regreso inmediato. Ahora, finalmente, doctor Adolfo Laborde, ¿habría que esperar medidas más duras de Donald Trump? Bueno, conforme vaya pasando el sistema político y la polarización política que estamos viendo en Estados Unidos, que es profunda, conforme vayamos viendo si le resultan sus acciones en política internacional, si el señor Trump aumenta su buen desempeño en las encuestas, pues me parece que podremos ver lo mismo, pero de lo contrario, sí vamos a ver medidas muy atípicas, muy disruptivas en política internacional, en política nacional, y sobre todo en temas tan visibles como es la migración, que pues el discurso es que los norteamericanos, los estadounidenses tengan su trabajo de regreso, y eso pues va en contra, por supuesto, de una política abierta o de brazos abiertos que había tenido la administración Biden. Pero lo importante también es que México está abriendo los ojos hacia otros puntos del mundo, doctor. Eso es fundamental. El Plan México intenta regresar a esta política de industrialización, de ventajas, maximizar las ventajas, generar innovación, generar una industria nacional. Eso es lo que plantea el Plan México, pero bueno, pues tendríamos que ponernos a trabajar en abrir otros mercados, y eso por supuesto lo tendría que hacer la Secretaría de Economía y la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, Pati. Doctor Adolfo Laborde, investigador del CIDE, muchísimas gracias por haber estado aquí entre dos en Entre Líneas en Imer Noticias. Con mucho gusto, Pati, hasta luego. Aquí, entre dos.